Abelardo del Espriella se convirtió en un fenómeno político y ahora es el nuevo presidente de Colombia. Aquí vamos a hacer un análisis profundo de esa entrevista que le dio su principal asesor, sí, el maestro de su campaña, Carlos Suárez, a Agustín Laje. Los puntos más relevantes ahora aquí mismo. El principal asesor, el cerebro de la campaña política de Abelardo del Espriella, se ha sentado a hablar con Agustín Laje. Una conversación bastante interesante que nos habla un poco del marketing político, de cómo se está moviendo el mapa electoral y lo interesante de las nuevas campañas de ahora. Y por supuesto, del crecimiento del movimiento conservador ante la izquierda. Vamos a hablar de eso ahora mismo. Es importante comenzar con un punto fundamental. Es que Carlos Suárez habla de un tema central que definió la campaña del Tigre de la Espriella. Y él lo sitúa como el tema de la coherencia, de verdaderamente entender lo que necesitaba Colombia en este momento y bajo ese ángulo darle a la gente lo que estaba esperando escuchar. Ese ha sido para él el fin único y también la guía directa que ha tenido Abelardo para poder impulsar una candidatura siendo un outsider, un hombre que no venía de la política, que no estaba atado a principios o a intereses partidistas. Y bajo ese enfoque de no tener un padrino político, un cacique que le haya levantado la mano, él simplemente basó su campaña en el tema de decir y hacer, de prometer verdaderamente ideas que él podía cumplir. Y según Carlos Suárez, eso les permitió aglutinar y convertirse en el foco de la campaña. Ahora, hay otro punto esencial que tiene que ver con las campañas políticas en este momento, porque estamos muy lejos ya de las campañas naturales o habituales del pasado. Ahora también se basaron en un poco explicar el tema de cómo era necesario estimular todo el aparato a través de redes sociales. Las redes sociales, el mundo 2.0, jugó un papel primordial para que Colombia entera pudiera conocer a Abelardo del Espriella y viralizar no solo su discurso, sino también sus formas y por supuesto todo aquello que rodeaba su campaña, sus símbolos, sus consignas, sus poses, sus formas de entender y hablar con la gente. Y eso jugó en un ámbito orgánico. Y eso ha subrayado Carlos Suárez durante esa conversación. El tema de lo orgánico, de no tener que pagar ingentes cantidades de dinero para promocionar su candidatura. Según ellos, eso fue esencial porque les permitió tener mayor cercanía con la gente. Les permitió, además, pasar por encima, y vamos a decirlo así, de los medios tradicionales, de las televisoras, de los periódicos, de la radio, las redes sociales, ya sea en X, ya sea en YouTube, ya sea en TikTok e Instagram, fueron ese canal que les permitió acercarse más y más a la gente. Ese canal que les permitió entender un tú a tú, tener una verdadera comunicación cercana con la gente. Por supuesto, porque está el tema de que las redes sociales ahora son universales, pero destaca Carlos Suárez que el tema esencial es que todo era orgánico. No gastaron grandes cantidades de dinero en eso, no gastaron, no invirtieron, sino que todo fue creciendo con las propias manos y con palabras y términos sencillos. Ahí destacaron un papel o hicieron una comparación importante que quiero dejarte aquí. Es que hablaron de la campaña de Javier Milei y cómo también en la campaña de Javier Milei entró todo el espectro del tema de redes sociales. Por supuesto, lo interesante aquí es que cuando establecieron una comparación con todo lo que se había invertido en redes sociales por parte de la campaña de Javier Milei, se dieron cuenta que fue el candidato que menos gastó en redes sociales, sino que todo
fue orgánico. Y ahora establecen una comparación muy cercana, muy, digámoslo así, realmente igual entre la campaña de Javier Milei y Abelardo de la Espriella en ese contexto. El tema redes sociales que se relaciona además con este punto que es otro tema fundamental. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo las redes sociales se antepusieron a los medios tradicionales. Recordemos, para muchos YouTube es la nueva televisión. Incluso en algunos países es más visto YouTube que la propia televisión, que la televisión tradicional. A pesar de que tengas un televisor, la gente prefiere ver YouTube que ver la propia televisión. Y en este sentido, Carlos Suárez ha un poco tejido su opinión acerca de este tema. Cuando ha dicho que tienen la seria complacencia, vamos a llamarlo de esa manera, de que el tigre de la Espriella supo cazar a los periodistas. ¿Y eso a qué se refería? ¿Ese término a qué se refiere? Bueno, Carlos Suárez explicó que en un momento dado tenían cierto temor de que Abelardo fuera en los medios de comunicación y hablara con los periodistas tradicionales, esos de los medios tradicionales, y estos pudieran quizás enredarlo en sus preguntas. Recordemos que hablamos de un hombre que no venía de la política, que era un abogado, empresario, que no estaba acostumbrado a los platós de televisión en el espectro político. Sin embargo, dice que por la retórica, por la iralidad, por la contundencia y la sabiduría de Abelardo, él supo dominar las preguntas que le hacían esos periodistas. Según Carlos Suárez, muchas de esas preguntas con muy mala intención, pero que finalmente Abelardo supo maniobrar en todo ese espectro, supo controlar todo lo que quería decir y finalmente supo alcanzar, cooptar o captar a las personas que eran los telespectadores, los televidentes que aún continúan viendo la televisión en, digamos que, una mezcla entre ver televisión y, por supuesto, consumir contenido a través de redes sociales. Ahora, hay un hecho primordial de la campaña política que yo te quiero destacar aquí y que también fue un tema de la entrevista. Y es cuando hablaron del tema de las consignas, de los colores, de las banderas, de la selección colombiana, de la camiseta, es decir, todos esos símbolos que convirtieron en la campaña de Abelardo en un monstruo del marketing político y en un monstruo realmente que atrapó a toda la población colombiana. En ese contexto, Carlos Suárez habló de que lo que más captó a la población fue el firmes por la patria, acompañado de ese saludo tan característico de Abelardo. Y dice Carlos Suárez que terminó esto siendo un hecho realmente impresionante, porque no fue planificado, que comenzó todo no con un sentido de decir que estaban firmes para defender los principios de la República de Colombia. Todo lo contrario. Él dice que colocaron esa consigna porque la campaña de Abelardo de la Espriella fue una campaña que no se construyó a través de la representación de un partido político tradicional, sino que fue gracias a la firma de las personas, a firmar documentos para aglutinar firmas que éstas le pudieran luego presentarse en una elección presidencial. Y por eso comenzaron a utilizar el firme por la patria. Firme por la patria. Y luego esto, sin querer, se convirtió en la consigna política más importante de este año. Una consigna que aglutinó millones de votos y que lo convirtió en el candidato político más votado en una primera elección según los registros de los últimos años en Colombia. El candidato más votado de una primera vuelta, más de 10.300.000 votos. Una mayoría importante que luego, bajo un margen más estrecho, logró la victoria para convertirse en segunda vuelta en el presidente de la República de Colombia.
Ese contexto es el que fue construyendo la campaña política. Y qué no decir, y esto lo agregamos nosotros, del tema de la camiseta colombiana, del tema de su otra consigna de defensores de la patria. Por supuesto, todo una estrategia política que enfrentó problemas. No te olvides de lo que hicieron los juzgados, de lo que hicieron algunos jueces que intentaron torpedear la campaña de Abelardo de la Espriella, prohibiéndole el uso de estas consignas, de estos símbolos, pero finalmente de ello se antepuso en plena campaña de Abelardo de la Espriella. En una parte de esa interesante entrevista que estoy desgranando en sus puntos más importantes, por eso ahora la invitación, si te gusta este tipo de contenido y análisis profundo, a que te suscribas, a que actives esa campanita, a que le des like y a que compartas. Uno de los puntos más importantes de esa campaña fue el momento de esa entrevista fue el momento en el que Abelardo habló un poco del tema Carlos Suárez, su asesor político, su principal asesor político, sobre el tema de cómo los votantes del extranjero habían aportado mucho, pero mucho a la campaña política. Y establecía, junto a Agustín Laje, una comparación con Keiko Fujimori, la nueva presidenta del Perú. Una candidatura que se cimentó mucho en esta última recta, en la recta final, en el voto extranjero, y que ello le permitió ponerse delante de Roberto Sánchez, el candidato de la izquierda. En ese sentido, ahora, también Carlos Suárez dice que los votos que obtuvo Abelardo de la Espriella en Colombia, en el extranjero, fueron importantes porque le permitieron amplificar un poco esa ventaja que ya tenía. Dice Carlos Suárez que en el pasado el voto en el extranjero era un número más, no era algo que podía influir realmente en la elección colombiana. Pero ahora, que no estamos hablando de una distancia tan pequeña entre el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, y Abelardo de la Espriella, el voto en el extranjero fue fundamental porque les permitió mantener una distancia más clara, porque les permitió realmente consolidar una mejor candidatura en cuanto a números reales y exactos. El voto en el extranjero de los colombianos fue importantísimo para su campaña. En ese sentido, es importante hablar de un hecho, porque por mucho te estoy hablando de Abelardo de la Espriella, del candidato de derecha, conservador, que defendía los principios de la economía de mercado, que defendía la libertad, que defendía la apertura de Colombia al mundo y el combate contra las organizaciones al margen de la ley. Por el otro lado estaba el candidato Iván Cepeda, que era el candidato del gobierno, el candidato de izquierda, que representaba el pacto histórico y era también el candidato del señor Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, presidente saliente ahora mismo de Colombia. En ese sentido, evaluaron un hecho importantísimo, y fue el tema de por qué presentar a un candidato como Iván Cepeda. ¿Por qué presentar un candidato que no transmitía emoción, que no transmitía fuerza, que no tenía un verbo encendido, que no le daba pasión a esa campaña política? Y en eso quiero incidir, subrayarlo, porque Carlos Suárez insiste en el tema de que la presentación de Iván Cepeda como candidato del pacto histórico fue bajo dos guías o dos conceptos únicos. En primer lugar, según Carlos Suárez, ya no tenían más producto. No existía otra candidatura posible. No existía otro nombre más. Se habían quedado o se habían agotado, desgastado desde el pacto histórico. No les quedó otro que presentar a Iván Cepeda. En segundo lugar, él dice que esto se debe a que la candidatura de Iván Cepeda, era el único que podía garantizar mantener los secretos bien guardados, que era el único garante para poder blindar en cuanto a información, en cuanto a seguridad, la candidatura misma de la izquierda para la presidencia de Colombia.
que Gustavo Petro no podía confiar en otra persona distinta, porque tenía el riesgo de que este no fuera realmente un petrista, que pudiera filtrar información, que pudiera exponerlos. Y aquí quiero marcar un paréntesis. A pesar de esa cercanía entre ambos, tuvieron sus marcadas diferencias. Por ejemplo, en el tema de la primera vuelta electoral, cuando insistieron en desconocer el resultado electoral y Iván Cepeda terminó aceptándolos, mientras que Gustavo Petro se mantuvo en su posición terca de no admitir, de no reconocer los resultados electorales. Y cuando fueron a segunda vuelta, el mapa se repitió, con sus diferencias y con menor intensidad, pero también se estaba repitiendo. Y ahí también Iván Cepeda reconoció el resultado electoral y la victoria de Abelardo del Espriella, aunque luego retrocedió y se han dado distintos movimientos raros. Pero finalmente está el hecho de que había diferencias entre Iván Cepeda y Gustavo Petro. Pero según Carlos Suárez, han sido esos dos puntos esenciales. El tema de que no había más producto, no había más que ofrecer, y el tema de que Iván Cepeda era la garantía de permanecer, de blindar los secretos del pacto histórico. Ahora, en ese sentido, todo tiene que ver con todo. Porque estamos viendo de que hace solo horas, Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, ha insistido en colocarle trabas a la candidatura de Abelardo del Espriella. Sin embargo, todo está indicando que están pasando por encima y de que todo está muy bien garantizado y consolidado en cuanto al resultado electoral. Ahora, en ese contexto también vemos movimientos de Gustavo Petro, porque acaba de tener una conversación telefónica de Gustavo Petro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y todo indica que Gustavo Petro está intentando que le sean levantadas las sanciones de la OFAC. Teme Gustavo Petro terminar en un proceso judicial en los Estados Unidos ahora que ha dejado de ser el presidente de Colombia, ahora que tiene que entregarle el poder, la banda presidencial, a Abelardo del Espriella. Quizás por eso podemos entender un poco por qué era la insistencia del candidato de Iván Cepeda de luchar desconociendo los resultados y de Gustavo Petro impulsar ese desconocimiento de los resultados electorales. Quizás ahora podemos entender mucho mejor qué era realmente lo que estaba empujando a Gustavo Petro a aferrarse con toda la presidencia colombiana. Consecuencias, investigaciones judiciales que se pueden venir, persecución no política, sí judicial. Quizás era eso lo que estaba temiendo Gustavo Petro. Las responsabilidades que ahora tendrá que enfrentar, las investigaciones por corrupción, por su manejo con las organizaciones al margen de la ley, temas también de la administración pública como tal, los manejos financieros. Ya el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha hablado del escándalo que han conseguido en cuanto a déficit fiscal, deudas, es decir, toda una desorganización, un desastre administrativo y financiero que podría acarrear fuertes responsabilidades para Gustavo Petro, y de eso era lo que quería huir el presidente colombiano. Ahora, punto adicional a este análisis que estamos haciendo, y es el tema propio de Carlos Suárez. Él ha optado por explicarle a Agustín Laje que ahora que Abelardo del Espriella es el presidente de Colombia, es el presidente electo que en pocos días va a tomar a cargo las riendas de la República de Colombia, Carlos Suárez ha explicado que él prefiere mantenerse distante, no formar parte de su gabinete político. La estratega de Abelardo dice que quizás prefiere este panorama para así brindarle desde un aspecto externo una visión más amplia a Abelardo sobre su gobierno, brindarle la asesoría oportuna sobre cómo ve la gestión de gobierno, sobre cómo ve la actividad política. Y eso nosotros lo hemos analizado y lo hemos establecido como una comparación o en una comparación con el otro estratega político meteórico de esta época, con Santiago Caputo. Sí, el asesor político de Javier Milei, ese joven
que poco a poco ha ido formando un aura de poder en el gobierno de Javier Milei. También él se ha mantenido distante del propio escenario de burocracia, el propio escenario de la burocracia política argentina, manteniéndose distante de cargos políticos, y creemos nosotros que ese es el papel mejor que pueden desempeñar estos estrategas, mantenerse alejados del propio aparato partidista, del propio aparato burocrático, para así poderle dar las observaciones pertinentes al presidente en funciones. Es también importante fundamentar un tema, porque Carlos Suárez ha incidido en dos temas esenciales que vienen a conformar la realidad política colombiana. El tema de la seguridad y el tema también de otras particularidades. Y de eso voy a hablarte en solo segundos. Con respecto al tema de la seguridad, es importante entender este concepto, porque Abelardo ha enfocado su campaña política en el tema de la seguridad ciudadana. Y en ese concepto han hablado de dos términos durante esta conversación entre Carlos Suárez y Agustín Laje. Del tema de ese plazo, y atención a esto porque es fundamental, el plazo que existe en este momento por parte de Abelardo del Espriella, quien le ha dado un mes a las organizaciones que están al margen de la ley para que se sometan a la justicia. En ese sentido, ha acrecentado la directa y clara advertencia de que si no se someten ante la justicia, entonces va a emplear, una vez que tome funciones, no habrá vuelta atrás y empleará todos los recursos del Estado, la capacidad gubernamental, en suministros, en efectivos militares, en capacidad del Estado para combatir contra esos grupos. Es una advertencia clara y directa a todas esas organizaciones por parte del presidente de Colombia. Tienen un mes antes de que él tome sus funciones. Tienen un mes antes de que comience a ejercer la presidencia para someterse ante la justicia, porque luego no habrá vuelta atrás. Y en ese sentido, ha hablado Carlos Suárez y ha explicado el tema de las similitudes entre Abelardo del Espriella y Nayib Bukele. En este concepto, o en este sentido, Carlos Suárez insiste en un tema importantísimo, porque él habla de que la campaña del candidato del Espriella se fundamentó en muchos de los principios de Nayib Bukele, del presidente de El Salvador, en cuanto al tema de seguridad, y que ahora que será gobierno va a cumplir con el tema de seguridad. Básicamente va a optar por imitar, por copiar el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador. Ya Abelardo del Espriella, y aquí lo reseñamos en varios de nuestros videos, había prometido la construcción de 10, sí, lo estás escuchando bien, 10 megacárceles dentro de la República de Colombia. En ese sentido, Carlos Suárez insiste en el tema de que las megacárceles van acompañados de un tema crucial, y es que han confirmado que en Colombia las organizaciones y muchos de los hechos que se cometen en la calle al margen de la ley son ordenados desde dentro de las cárceles, de las propias cárceles. La mayoría de los hechos que se cometen fuera de la cárcel, que van en contra de la ley, son cometidos o son ordenados, mejor dicho, dentro de las cárceles. Por eso va un control total del sistema carcelario, construcción de cárceles y control de la población penitenciaria, de la población que se encuentra tras las rejas. Y eso va a ser su política más severa. Aunque Carlos Suárez también habla claramente de que la realidad salvadoreña es un poco distinto a la realidad colombiana, y que ya en el tema de lo que opera fuera de las cárceles es un poco distinto, y ya Abelardo del Espriella tiene diseñada su estrategia para ir al combate total contra estas organizaciones. Pero sí tomarán el ejemplo
de Bukele para muchos de los temas de seguridad, tal como ese que te acabo de explicar. Son los puntos esenciales que han tratado en cuanto al manejo político y de seguridad de Abelardo de la Espriella. Ahora, el otro punto que te prometí, que Carlos Suárez ha profundizado en él, y es cuando ha explicado el tema ya meramente político, porque hablamos de un outsider, de un hombre que no viene de la política. Eso es Abelardo de la Espriella, un hombre que no está construido por los cacicazgos tradicionales, incluso que no ha recibido el apoyo de esos partidos históricos colombianos. Es un poco del recambio que vive la política colombiana. En ese sentido, hay dos aspectos esenciales. En primer lugar, Carlos Suárez habla del tema de cómo la política es cambiante y cómo el tablero va cambiando en tiempo real. Y esto lo hace para describir, vamos a llamarlo de esa manera, el hecho de que ahora mismo la candidatura de Abelardo de la Espriella, su victoria, haya permitido cambiar la visión de varios partidos políticos. Él habla principalmente de dos partidos que han decidido transmitirle su apoyo a Abelardo de la Espriella una vez que se convirtió en presidente de Colombia y que ahora se llaman partidos de gobierno, y que eso le va a permitir a Abelardo impulsar con más fuerza temas cruciales como leyes dentro del Congreso, porque algo se enfrentan en estos sistemas políticos estos presidentes que son outsiders, cuando no vienen del aparato político. Ejemplo de ello, hablamos de un Javier Milei, pero también podríamos hablar de un propio Donald Trump, que era un hombre que venía del sector de los negocios y terminó involucrándose directamente en el Partido Republicano. Cuando hablamos de outsiders, de hombres que no están formados desde jóvenes en la política, que no están acostumbrados a ese juego burocrático, partidista, estamos hablando de los problemas que podrían enfrentar una vez ya siendo gobierno. Cómo vencer esas tuercas, esos pactos, esos grupúsculos dentro de la política y mucho más en el mundo del Congreso, en el mundo del Parlamento, para impulsar políticas legislativas, para lograr la aprobación de, por supuesto, leyes. Eso es el punto distante, difícil, complicado, pero Carlos Suárez dice que la política, y de eso se van a encargar ellos, la victoria de Abelardo, va a impulsar que haya más alianzas, muchas más alianzas, porque ahora Abelardo se ha convertido en la figura política, en el líder político de Colombia. Si no obtenía la victoria, iba a ser el líder de la oposición, pero ahora es el presidente de la República de Colombia y el líder, escúchese bien, el líder de las fuerzas democráticas en Colombia, el candidato más votado en una elección y un outsider, un hombre que no está atado al aparato político. Esos son los puntos más esenciales de esta entrevista, de esta conversación. Y yo quiero insistir en este punto. El hecho de haber decidido hacer este análisis que hemos realizado de manera profunda de los temas más importantes de esta conversación es por un simple hecho. Porque este hombre, Carlos Suárez, es verdaderamente un estratega político de primer nivel. Construyó una figura real que impactó a Colombia y que le permitió atraer toda la cantidad de votos necesarios para conquistar la Casa de Nariño. Y hecho esencial, él demarca que esto no fue en 10 meses, como han intentado algunos decir. Ya Abelardo era alguien dentro de Colombia, pero se convirtió, eso sí, en una figura política que aglutinó en poco tiempo a millones y millones de colombianos bajo un concepto básico: la coherencia. Y eso lo queremos demarcar aquí. Cómo la política actual está cambiando. Ya no es la política tradicional de los discursos y de los afiches. Ahora es la política de la coherencia, las redes sociales y, fundamental, el tema de abordar las necesidades básicas de la población bajo un concepto fácil que, por supuesto, se viralice.
Eso es lo más importante que podemos extraer ahora mismo. Falta todavía mucho por definir porque falta que Abelardo asuma sus funciones, que comience a gobernar en la República de Colombia y que comencemos a ver esos cambios profundos que tanto ha prometido. Si quieres saber mucho más de eso, de cómo se va a forjar el futuro de Colombia y el resto de la región, simplemente danos un like, que eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y de esta manera, simplemente decirte gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.